La peste porcina africana ha llegado a España. Dos cadáveres de jabalí han sido encontrados en Cataluña, dando positivo al virus. Poco después se localizaron varios más. Esto supone la primera detección de la enfermedad en España desde 1994. Después de 30 años, el virus ha vuelto. Pero, ¿qué es la peste porcina africana y de dónde viene? ¿Qué ha pasado en España? ¿Qué va a ocurrir ahora? Bienvenido a Mastigote, el canal donde aprenderéis sobre vuestras mascotas y las enfermedades que afectan a los animales. Espero que os guste y aprendáis. El virus de la peste porcina africana es el único miembro de su familia. Durante toda su historia ha vivido en África infectando garrapatas y facóqueros. Cerdos salvajes, garrapatas y virus vivían entre ellos sin causar problemas a ninguno. El cerdo estaba infectado, la garrapata chupa su sangre y el virus se multiplicaban los dos en un ciclo sin fin. El problema surgió cuando llegaron los cerdos europeos a África. No fue hasta 1921 que se describió por primera vez el virus. Cerdos domésticos europeos fueron llevados a Kenia para criarlos. Cuando entraron en contacto con el virus, murieron. Durante décadas se mantuvo en el continente, hasta que en 1957 llegó a Portugal para quedarse. Desde allí se extendió por toda la península ibérica. El virus de la peste porcina africana se reprodujo rápidamente en cerdos domésticos y jabalíes. El virus invade el organismo por completo. Orina, heces, carne, secreciones hasta que el animal muere. Y lo peor, es extremadamente resistente. Podemos llevarlo pegado en la ropa, en las ruedas del coche, en los zapatos y sobrevive mucho tiempo. En Alemania recientemente se ha producido un brote porque un trabajador llevó su bocadillo a la granja. La carne estaba contaminada y le dio de comer a un cerdo. Tras años de lucha, España logró eliminar la enfermedad en 1994. Así, los cerdos de Europa descansaron hasta 2007, donde volvió a darse un caso en la zona del Cáucaso. El virus de la peste porcina africana comenzó entonces un viaje hacia el resto del continente. Carne contaminada descargada desde barcos internacionales y el virus volvió a escapar de África. Armenia, Azerbaiyán y Rusia, donde encontró millones de cerdos y jabalíes y el escenario perfecto para seguir extendiéndose. Cruzó a Ucrania y Bielorrusia, países que comparten frontera con la Unión Europea. Y en 2014 el virus cruzó la frontera. Lituania, Letonia, Estonia y Polonia fueron los primeros, sobre todo en jabalíes salvajes. Los jabalíes no entienden de países. Para quien haya tratado con estos animales sabe de su inteligencia y su capacidad de hacer lo que quieren. Vallas, trampas, carreteras, ríos, nada importa cuando hay hambre y guapas cerditas domésticas. En el control de la enfermedad se pensó que incluso el río Danubio iba a servir de barrera para estos animales, y no fue un problema. En 2017 llegó por primera vez a la República Checa y a Rumanía. En 2018 siguió avanzando Hungría, Bulgaria, Bélgica. En 2019 tocó Eslovaquia y Serbia. En 2020 Grecia y Alemania. En 2022 llegó al norte de Italia y a Macedonia del Norte. En 2023 siguieron nuevos países: Bosnia-Herzegovina, Croacia, Kosovo y hasta Suecia. Y en 2024 alcanzó Montenegro y Albania. Durante todos estos años, el virus ha ido avanzando pueblo a pueblo, bosque a bosque, jabalí a jabalí, y ahora, 30 años después, lo ha conseguido. Ha llegado a España. El 28 de noviembre de 2025, España confirmó lo que llevaba años temiendo. 2 jabalíes muertos encontrados en Cataluña dieron positivo a la peste porcina africana. Apenas unos días después, durante las primeras búsquedas activas en el bosque, aparecieron 7 jabalíes más, también positivos. Ante esto, los servicios veterinarios oficiales de Cataluña reaccionaron rápido. Delimitaron una zona infectada de 20 kilómetros alrededor de los 2 primeros casos. Así se ha establecido una zona de control donde se busca y controlan estos animales. Se señalizaron los accesos, se distribuyeron repelentes alrededor de las granjas y se activó un enorme dispositivo humano de agentes rurales, ejército, equipos de captura, especialistas en drones, helicópteros, guías con perros entrenados, y se está trabajando a contrarreloj. Mientras tanto, todas las granjas de porcino dentro de la zona infectada han sido visitadas una por una. No se ha detectado ningún síntoma sospechoso y todas las muestras tomadas han dado negativas. Pero la vigilancia se mantiene al máximo nivel. Cataluña y el resto de España están en alerta total. Después de 30 años libres de PPA, España vuelve a enfrentarse al virus. ¿Qué va a pasar ahora?
Como hemos visto, la peste porcina africana da muchos dolores de cabeza. En el caso de entrar en una granja, todos los animales morirán. No existe cura ni vacuna eficaz contra este virus. Es muy contagiosa y su capacidad de permanecer en el ambiente es muy elevada. Además, España no es un país cualquiera. Es el segundo mayor productor de Europa y el cuarto del mundo en carne de cerdo. Cada año el sector porcino mueve miles de millones de euros, mantiene empleos directos y sostiene innumerables granjas familiares, industrias cárnicas, transportistas y empresas de pienso. Si la PPA se volviese endémica, todo esto estaría en riesgo. Lo primero serían las exportaciones, los mercados internacionales cerrarían sus puertas. Países como China, Japón o Corea del Sur, clientes clave, dejarían de importar cerdo español de un día para otro. Después vendría el golpe a las granjas. La enfermedad obligaría a sacrificar animales, restringir movimientos y vaciar explotaciones enteras. A nivel territorial, muchas regiones viven del cerdo. Además, España tendría que invertir millones en control, vigilancia, eliminación de cadáveres, bioseguridad. A largo plazo, mantener el virus supondría un gasto anual permanente que se acumularía sin ofrecer de beneficio. Pero todavía no estamos aquí, y los veterinarios y los servicios públicos están manos a la obra. Llevamos años preparándonos y sabiendo que esta situación era esperable. Todo se está movilizando y en Europa hay auténticos expertos en control de la enfermedad. Ahora, confiemos en estos profesionales que durante tanto tiempo han permitido que no entre y consiguieron eliminarla en el pasado. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo, darle like y comentar de qué te gustaría que hablásemos en siguientes vídeos.